Hola, buenas tardes, amada Iglesia Monte Sinaí. Esta es una breve cápsula meramente informativa para que se quite usted todas sus dudas, todos sus temores en torno al ayuno que hemos convocado. Me dio mucho gozo que el día que se hizo la convocatoria se acercaron hermanos, se acercaron niños que quieren participar. Entonces, hemos invitado en este momento a una hermana que es experta en la materia. Su nombre es Citlali Hernández López. Ella tiene la licenciatura en nutrición. Te agradecemos mucho, Citlali, que hayas aceptado nuestra invitación. Y no sé, nos podrías hablar un poco del servicio a Dios que haces, y posteriormente a esto empezamos a hacer unas preguntas. ¿Te parece, Citlali? Gracias por aceptar esta invitación. Adelante. Sí, pues muchas gracias de verdad por la invitación. Es un privilegio estar aquí compartiendo con ustedes. Pues yo me dedico desde hace 2 años a consultas privadas de nutrición. Gracias a Dios, pues hemos visto, la verdad, mucha mejoría en los pacientes. Se han atendido desde que salen de cirugías, que tienen diabetes, hipertensión, obesidad, que es lo que más se ve, niños, embarazos, etcétera. Y pues gracias a Dios hemos tenido un buen resultado. Los pacientes siempre han obtenido los resultados que han deseado, y pues esto yo sé que muchas veces decimos que los milagros ya no existen. Sin embargo, ahí en el área de nutrición, tanto en el consultorio como en la clínica donde trabajo, me he dado cuenta de muchísimas veces que Dios sana a los pacientes realmente porque ya vienen muy mal. Entonces es una manera en que yo puedo ver, por ejemplo, la mano de Dios. Y otra es que los pacientes, cuando están enfermos, están muy sensibles. Entonces es una buena oportunidad para poderles compartir del Evangelio, y es lo que hacemos tanto el doctor con el que trabajo y yo. Siempre tratamos de encontrar algún punto para poder predicarle a los pacientes que tanto lo necesitan, y lo aceptan muy bien. Entonces esto me encanta la profesión que elegí, y de allí pues me dedico en la iglesia a servir en el área infantil. No soy muy experta, pero la verdad me encantan los niños. Entonces, y aparte tengo como que ellos se sienten en confianza conmigo, siempre están ahí abrazando y todo. Entonces me gusta mucho esa parte. Y en evangelismo, obviamente, desde el 2016 más o menos, me dedico a evangelismo, que también es el área que más me fascina. Y ahorita estoy comenzando con el grupo de alabanza, que desde hace mucho ya intentaba ahí tocar algún instrumento, pero apenas se ha estado dando la oportunidad, y primero Dios, ahí estamos sirviéndolo en lo que se pueda. Gloria a Dios. Pues damos muchas gracias a Dios por tu vida. Yo te conocí precisamente por uno de tus proyectos de evangelismo masivos en las redes sociales, que es cuando me di cuenta del gran impacto que tienen las redes para poder llegar a multitudes. Y entonces le agradecemos mucho a Dios por tu vida, Citlali. Y Citlali, pues vamos a entrar en materia. Entramos en la iglesia en una cadena de ayuno y oración de 40 días. Me gustaría que nos explicaras en tu rama de la nutrición cómo se define el ayuno. Pues igual que dentro de lo espiritual, es una abstinencia de alimentos, pero puede ser parcial o total. Depende del tipo de ayuno que queramos hacer. Por ejemplo, nosotros, en el caso de cuando una persona quiere bajar de peso, pues hay una manera de hacerle una dieta que se llama ayuno intermitente. O sea, ayuna ya sea 6 horas, 12 horas, 48, etcétera. Entonces, es la abstinencia solamente de alimentos. De alimentos, ok, perfecto. Háblanos de los beneficios físicos que tiene un cuerpo cuando entra en esos periodos de ayuno, que tú has visto ahí en tu profesión. Bueno, físicamente estamos mal acostumbrados a consumir cierto tipo de alimentos. Por ejemplo, muchos de la calle, que tienen mucha cantidad de azúcar, mucha cantidad de grasa. Todo lo que venden de comida rápida, pues
son alimentos que tienen, por ejemplo, las gorditas, las quesadillas, los tacos. Las personas que lo venden reutilizan el aceite. Este es un ejemplo. Entonces, nuestro cuerpo no está acostumbrado a absorber ese aceite que ya se calentó una y otra vez. Entonces, los beneficios del ayuno lo que hacen es que nuestro cuerpo, principalmente el hígado y el riñón, descansen un poco, por decirlo así. El hígado es el encargado de desintoxicar, de sacar todo lo que no se utiliza en nuestro cuerpo, y por lo tanto, cuando nosotros ayunamos, dejamos que este órgano principalmente tenga un descanso. Incluso yo a mis pacientes les he mencionado que es bueno ayunar al menos una vez a la semana, porque dejamos que repose el hígado, que no esté trabajando, que desintoxique correctamente el organismo y pueda producir también las sustancias que nos son útiles para el día a día. Entonces, físicamente ese es uno de los beneficios: desintoxicar nuestro cuerpo, dejar que descansen ciertos órganos y volver a empezar, porque obviamente la alimentación pues es diaria. Ok, entonces entiendo que al entrar en reposo el hígado, que es el que empieza a desintoxicar, empieza entonces esa limpieza interna de esas tanta toxina que le metemos, y supongo que el cuerpo empieza a hacer ese proceso y debe de ser sin duda maravilloso el que entre en ese reposo y las toxinas empiezan a salir del cuerpo, ¿no? Sí, así es. Incluso, por ejemplo, a los pacientes siempre la primer dieta que les mando es para desintoxicar, porque se escucha que hay, por ejemplo, pastillas o jugos o ciertos productos para desintoxicar, pero no es verdad. El encargado es el hígado. Entonces, no es necesario que te estés metiendo otras cosas, sino que dejes que tu hígado descanse para que logres esa limpieza. Un cuerpo con con un alto grado de toxinas, Citlali, ¿qué síntomas empieza a manifestar? El primero, ese hígado graso, lo que hemos escuchado en algunas ocasiones, porque el hígado de tanto toxina comienza a llenarse de la grasa que no puede eliminar, porque después de que los nutrimentos llegan al hígado, pasan por la vesícula biliar, la encargada de disolver las grasas, pero al ver tanta cantidad, se empieza el hígado mismo a llenar de grasa. Entonces, se empieza a sentir el paciente con debilidad, ya no rinde igual, y comienza a ver como un cansancio principalmente. Y entonces, cuando hacemos un estudio sanguíneo, nos damos cuenta que el hígado está mal. Es como los primeros parámetros, vemos ahí algunas albúminas, lipasas alteradas, y es el hígado. Entonces, allí es donde nos damos cuenta que realmente el paciente no está comiendo bien. Pero cuando el paciente comienza a comer adecuadamente, inmediatamente estos parámetros alterados comienzan a bajar y ya están en orden. Pero si ya comió muy mal durante mucho tiempo, entonces sí nos cuesta un poquito más. Sin embargo, pues gracias a Dios sí es posible. Se puede. Qué interesante, Citlali. Con el cerebro, ¿qué pasa con nuestro cerebro cuando entramos en esos periodos de ayuno? Bueno, el cerebro es el principal órgano que necesita la energía como fuente para funcionar. Por ejemplo, el alimento cuando entra en nosotros empieza a distribuirse, a absorberse. A eso se le conoce como metabolismo. Entonces, el cerebro es el primer órgano que necesita energía para poder, pues es como el principal de que manda todas las funciones, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos en unos ayunos pero muy prolongados, lo que empezamos a sentir principalmente es el dolor de cabeza. ¿Qué indica ese dolor? Que el cerebro necesita energía, necesita alimento. Pero nosotros, los ayunos que hacemos normalmente en las iglesias, no nos provocan un daño, sino que porque no es muy prolongado, o sea, no es de 2 días, etcétera, sino
casi siempre es de 24 horas o 12 horas los ayunos. Entonces, en el cerebro no hay daños, sino simplemente, pues, es más, el cuerpo está diseñado de tal manera que tenga reservas para seguir dándole ese alimento al cerebro. Entonces, entiendo que nuestro cuerpo en verdad es sabio porque cuando ya no empieza a haber ese consumo de alimentos, comienza a buscar en todo el cuerpo esas reservas que hay, ¿no? Y entonces empieza a tomar, Sí. O sea, no pasa que si entramos en el ayuno de 24 horas nos vamos a desmayar o nos vamos a descompensar, no, ¿verdad? Porque el cuerpo es sabio. Sí, de hecho, Dios lo ha diseñado de una manera sorprendente porque tenemos tres principales, ¿cómo se podría decir? ¿De dónde obtener energía? Fuentes. La primera es el alimento. Cuando no hay alimento, el cuerpo toma otro metabolismo y se va directamente a las proteínas, o sea, músculo. Y el hígado tiene reservas de este tipo. Y después, cuando se acaban estas reservas, tiene la grasa. La grasa es el último recurso que tiene el cuerpo para subsistir. Les voy a poner un ejemplo muy práctico. Por ejemplo, las personas, yo sé si tuvieron familiares que tuvieron COVID, cuando estuvieron en el hospital, al salir estaban muy débiles. Esto se debe a que su cuerpo, al no tener el alimento normal, tomaba el músculo como fuente de energía, entonces salían débiles. Cuando pasaron más tiempo dentro del hospital, ya salían delgados, o sea, ya no débiles, sino delgados porque ahora la grasa se habrá tomado. Pero si nosotros tenemos al menos tres recursos para seguir en tiempo de ayuno, seguir funcionando correctamente el corazón, el hígado, riñones, todo. Entonces sí es sorprendente la manera en que Dios ha diseñado todo este metabolismo. Qué maravilloso. Una pregunta, Citlali. Leí algún artículo que decía que el ayuno regenera neuronas. ¿Esto es cierto o es falso? En este aspecto, las neuronas se ha notado que se regeneran por medio de células madre. Entonces, cuando nosotros llevamos una adecuada alimentación y dejamos que descanse nuestro cuerpo, como ya habíamos mencionado, sí hay una regeneración en varias células, no nada más en la parte de las neuronas. Entonces, encontramos un nuevo inicio, porque todas las células se regeneran, pero las neuronas sí es un poco más difícil. Sin embargo, si nosotros estamos bien nutridos y dejamos este tipo de descanso, pues obviamente hay mayor posibilidad de que se logre. Hablaste de un nuevo inicio. Si durante ese periodo de ayuno nos empezamos a llenar, hablando de nuestro cerebro, Citlali, si nos empezamos a llenar de todo lo bueno, de lo agradable, de lo perfecto, es decir, si nos nutrimos espiritualmente al estar leyendo la palabra, ¿es posible que esas neuronas produzcan esa nueva información y hagan que ese aprendizaje quede más retenido en nuestra mente? Ajá, claro, porque nosotros en el ayuno lo que sucede más bien dicho, para nosotros estar vivos, pues sabemos que tenemos tripartitos, ¿no? O sea, tenemos espíritu, alma y cuerpo. La unión entre el cuerpo y el alma es por medio del alimento. A mí me lo explicaron en algún momento en unas enseñanzas, pero no lo había vivido hasta estando en el hospital. Porque cuando una persona ya siente que se va a morir, ya no pide alimento, ya no quieren comer. Cierto. Incluso, no sé si ustedes han notado que hay personas ya muy viejitas y ya no quieren comer. Dejan de comer. Porque la unión entre nuestra alma y nuestro cuerpo es el alimento. Entonces, cuando ya no hay alimento, se desprenden y el alma vuelve con el Creador. Wow. Entonces, yo lo vi porque en verdad los pacientes cuando estaban ya muy enfermos ya no querían comer. Entonces necesitábamos buscar otras alternativas como sondas o intravenosa para poder mantenerlos aquí. Wow. Pero esta unión,
el alimento es lo que ocasiona que nosotros estemos pendientes. Entonces, cuando ayunamos, lo que hacemos es como separarnos un poco de nuestro cuerpo, por decir algo así, y estamos en mayor contacto con Dios. Entonces, si tú durante el ayuno te dedicas a orar, que incluso hay varios versículos en la Biblia que siempre están unidos, ayuno y oración, ayuno y oración. Si tú dedicas ese tiempo de ayuno al estar orando, al estar leyendo la palabra, pues tienes mayor cercanía con Dios, y sí, se te quedan precisamente más los versículos, se te queda más esa cercanía con Dios, y tú lo sientes espiritualmente, te sientes que Dios te, como más cerquita, que te está escuchando. Exacto. Entonces, sí hay una conexión con el cerebro y, bueno, con todo el cuerpo, porque les digo que es el alimento, esa unión entre el cuerpo y el alma. Entonces, sí hay una conexión, hay una mayor captación de la información, y tú te sientes así, no lo puedo explicar, pero sí te sientes como que más cerca de Dios. Más receptivo, ¿no? Ese ambiente espiritual. Sí, es cierto. Ok, Citlali, ahora sí vamos a entrar en estas cuestiones, vamos a quitar dudas, vamos a quitar velos, vamos a quitar desinformación. ¿Qué pasa con las personas que toman medicamento, con las personas con enfermedades como la diabetes, la hipertensión? ¿Este tipo de personas pueden involucrarse en un ayuno? Sí pueden ayunar, pero tomando en cuenta algo muy importante, que es lo que quería compartirles de la Biblia. Okay. Cuando Dios dio a todos les dio los mandamientos y todo lo que debíamos obedecer, al final dice algo muy importante que me gustaría que lo buscaran. Está en Deuteronomio 30:16, y dice así: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, guardes sus mandamientos y estatutos y sus derechos, para que vivas. Esto es algo muy importante. El versículo dice, para que vivas. El hecho de cumplir todo lo que Dios nos manda es para vivir. Entonces, ¿qué pasa en el ayuno? El ayuno es algo que Dios nos ha pedido. Está dentro de los, aquí como dice, de los mandamientos, estatutos y derechos. Pero no es para que muéramos, es para que vivamos. Amén, entonces, cuando nosotros padecemos alguna enfermedad, que la más común, hipertensión y diabetes, lo que me comentas, o están medicados por alguna situación específica, tenemos que hacerlo para vivir. ¿A qué me refiero? Número uno, podemos abstenernos de cierto tipo de alimentos, no precisamente quitar todo, porque si el paciente tiene diabetes y sabe que si no come a ciertas horas, se va a descompensar, no estamos cumpliendo la parte que dice aquí la Biblia para vivir. Estamos poniendo en riesgo nuestra vida. Entonces, a este tipo de pacientes lo que les decimos es que hagan un ayuno, pero de 6 horas, por ejemplo. De las 6 de la mañana a las 12 pueden estar orando, pueden estar leyendo la palabra, y no va a haber una descompensación. En dado caso de que tengan que medicarse, pueden abstenerse a cierto tipo de alimentos. Pueden hacer un tipo de ayuno de Daniel, o sea, comer puros vegetales y estar consumiendo sus medicamentos. Entonces, lo importante es sí guardar ese tiempo, pero no poner en riesgo la salud. Cualquier persona lo puede hacer sin poner en riesgo su salud. Ok, entonces entendemos que sí se puede, como tú dices, no imponer, ¿no? De que no pueden comer nada, sino que tú ya nos has dado alternativas para que esas personas, si quieren entrar en el ayuno, por supuesto que lo pueden hacer de la manera en que nos has aconsejado, y no va a haber ningún riesgo de salud. La medicación, Citlali, entonces entiendo que no interrumpan esa medicación. Si deciden entrar en el ayuno, por ningún motivo interrumpir su medicación, ¿verdad? Exactamente.
O sea, por ejemplo, necesito, por ejemplo, mis pastillas para la hipertensión, porque esa es importante, ¿no? Entonces, si voy a estar en ayuno, cuando me toque ayunar, voy a quitar, digamos, todo lo que es cereales, tortilla, pan, todas las carnes, y nada más me voy a enfocar a mi alimentación de verduras y frutas para que mi alimento haga efecto con el medicamento y no me provoque mal. Sin embargo, sí me estoy absteniendo de ciertos alimentos. Exacto. Y estoy haciendo como sacrificio, podría decirse, para no poner en riesgo mi salud. La salud. Los niños, Citlali, fíjate que se acercó una mamá el domingo y me dijo, oye, mi hijo quiere entrar en el ayuno. A mí me dio mucho gozo esa situación. Y te quiero preguntar, en el caso de los niños, ¿cómo nos recomiendas entrar en un ayuno? En el caso de los niños es algo muy impresionante que yo encontré en la Biblia también, pero en el libro de Jonás. A ver, déjenme rápido, lo busco. Aquí está. En Jonás 3... Jonás 3:5. Ahí dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno y vistiéronse de sacos desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. El rey de Nínive, para poder alcanzar misericordia, también incluyó a los niños dentro de los ayunos. Por eso dice del mayor al menor. Si un niño mayor de 12 años quiere empezar con esta actividad de ayuno y oración, puede hacerlo adelante, pero se sugiere que su ayuno sea de 6 u 8 horas también, okay, porque no está acostumbrado. Claro. Al paso del tiempo puede empezar a aumentar el número de horas de ayuno para que lo mismo, no haya una descompensación. Entonces, en la Biblia menciona que los niños también pueden ayunar y lo podemos hacer. Si el niño quiere hacerlo, pues está dentro de su corazón, ha nacido, porque pues no hay otra manera de que un niño quiera abstenerse. Exacto. O quiera estar orando, si no es porque Dios lo ha puesto en su corazón. Entonces, respecto a esto, nada más cuidar que sea de 6 u 8 horas de ayuno en los niños. En el caso de los niños. Citlali, no sabes cómo te agradecemos que hayas aceptado, porque sé que tienes muchas ocupaciones. Estaba esta cápsula programada para el día de ayer, tuvimos dificultades, más te agradezco mucho tu comprensión, el tiempo que nos has dedicado a toda una iglesia que estamos en ese proceso de entramos en este ayuno, pero por dudas o por temores, pues mucha gente no se ha involucrado más. Yo sé que esta plática que hemos tenido tú y yo les va a ayudar mucho. Citlali, compártenos por favor alguna experiencia en tu vida cristiana donde tú aplicaste el ayuno y qué fue lo que pasó. Ok. Mis papás trabajan en zapaterías para niños. Entonces, pues los fines de semana nosotros, mis hermanos y yo, les íbamos a ayudar. Y sucede que en este tiempo, pues yo estaba ayunando, pero algo que sí les recomiendo es que traten de que el tiempo de ayuno lo dediquen, obviamente, como dicen varios pasajes en la Biblia, a leer, a orar. Porque cuando en mi caso yo me fui a trabajar, pues allí en el mercado pasa la señora de las papas, pasan los elotes, pasan los dulces, pasa de todo, entonces es muy difícil. Sí. Uh-huh. E incluso hay varios versículos que dicen, cuando estés ayunando, no salgas así como con la cara triste o que te vean que estás Exacto. haciendo eso. Entonces, yo sugiero que cuando hagan este tipo de ayunos, pues se queden en sus casas, o sea, el domingo que lo dedicamos a Dios, porque es difícil tener como las tentaciones. Exacto. Y tú en lugar de estar pensando en orar o en estar leyendo, pues allí con te todo que se te antoja, ¿no? Entonces, sí, en el mercado pues hasta las aguas se te antojaban, porque hay personas que también no ingieren ni comen ni bebida.
Entonces es algo que a mí me pasó y yo dije, bueno, si vuelvo a ayunar no va a ser cuando venga aquí, mejor cuando me quede en la casa o esté en un ambiente más tranquilo, menos propenso a tener como esa tentación. Exacto. Entonces, pero pues el resultado sí es muy bueno. En verdad, les digo, no sé cómo explicar, pero tú sientes esa cercanía con Dios que no es normal de día a día. O sea, sí sientes como que estás más apegado. Ajá, porque te estás resistiendo a lo que tu cuerpo quiere, pero sabes que lo estás haciendo para obtener algo agradable a Dios y provechoso para ti. Entonces, esa es como mi sugerencia. Como iglesia que ustedes están implementándolo, es muy bonito porque, así como dice la palabra, cuando estamos en unidad, amén, es mejor. Dios siempre cuando ve a los hermanos unidos, incluso, por ejemplo, cuando fue lo de la Torre de Babel, cuando fue lo de Noé, el diluvio, ahí dice que todos estaban peleados unos contra otros, se robaban. Y Dios pues mandó el diluvio y acabó con todos. Pero en la Torre de Babel, una de las cosas que podemos ver allí es que estaban unidos. O sea, se unieron para hacer algo malo, pero estaban unidos. Entonces Dios sí los castigó, obviamente, porque no era correcto, pero no era tan grave porque la unidad para Dios es muy importante. Amén. Entonces, si ustedes han tomado estos días de ayuno, es muy bueno. Dios va a responder cada una de sus peticiones. Dios es muy bueno. La verdad, nosotros siempre fallamos, nos equivocamos, a veces no hacemos las cosas correctas, pero Dios es bueno. Amén. Y va a responder. Amén. Citlali, finalmente, proporciónanos tus redes sociales, algún número de contacto, porque pues para que los hermanos, pues si algún día necesitan de consultar a una nutrióloga profesional como eres tú, pues ya tenemos esa puerta abierta contigo. Sí, claro que sí, muchas gracias. Yo voy a la Ciudad de México una vez al mes, incluso me toca el próximo sábado, viernes y sábado. Mis consultas, como no tengo ahorita consultorio fijo, los doy en iglesias. Hay pastores que me han dado la oportunidad de darlas y doy, por ejemplo, en Guelató, en Tasqueña y en Santa Fe. Si a ustedes les gustaría, por ejemplo, alguna plática de nutrición, alguna asesoría, una orientación o una consulta privada, pues un gusto contigo, o pueden buscar en mis redes sociales. Estoy como nutrióloga Citlali Hernández, y en YouTube también, que subimos a veces algunas cápsulas, también como nutrióloga Citlali Hernández, y pueden contactarme. Les digo, yo voy todos los primeros viernes y sábados de cada mes. Si les gustaría tener algún tipo de asesoría o así, pues contáctenme y nos ponemos de acuerdo en los horarios, porque esos sí los tengo apretados. Podremos pues hacernos el tiempo. Ok, pues te agradecemos mucho una vez más, Citlali. Gracias por este tiempo que te tomaste, y deseamos que Dios te bendiga. Y yo sé que te va a salir muchas personas que te van a buscar, porque yo vi el interés de los hermanos al saber que íbamos a tener esta entrevista contigo. Gracias, Citlali, que Dios te bendiga mucho. Gracias, igualmente, que Dios los bendiga, y yo oro por ustedes por mí. Amén. En su ayuno. Gracias, Citlali. Bueno, pues que el Señor te bendiga, y esperamos que no sea la primera vez que hacemos este tipo de cosas para edificar e informar a la iglesia. Sí, claro que sí, cuando gusten, aquí estamos para servir. Gracias, licenciada Citlali Hernández López. Muchas bendiciones, hermana. Gracias a Dios, que Dios los bendiga.